Episodio 10. El apóstol de los gentiles desaparece de la historia bíblica con una nota de libertad. La tradición sugiere un último viaje, un último triunfo, quizá incluso a España. Pero el destino, en el año 64 después de Cristo, se escribe con fuego. El gran incendio de Roma desata la ira del emperador Nerón, quien necesita chivos expiatorios. La Pax Romana se desvanece y el hombre que una vez clamó «Soy romano» será silenciado por el mismo imperio que pensó que lo protegería. En julio del año 64 después de Cristo, Roma arde. El fuego consume la ciudad por 6 días y 7 noches. El emperador Nerón, sospechoso de haber iniciado el incendio para construir su fastuoso palacio, culpa a los cristianos. La persecución se vuelve sistemática y brutal. La tradición, apoyada por evidencia histórica como la del obispo Clemente de Roma, sugiere que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento. Este breve periodo de libertad, entre los años 63 y 66 después de Cristo, probablemente le permitió viajar a Creta, donde dejó a Tito, y posiblemente a España, cumpliendo su ambición. Durante este periodo de libertad, Pablo escribe sus epístolas pastorales, Primera de Timoteo y Tito. Estas cartas no son evangelismo, sino manuales de liderazgo. Se preocupa por la herejía interna y la ordenación de hombres competentes en la iglesia. Su atención se centra en el legado institucional. Alrededor del año 66 después de Cristo, Pablo es arrestado de nuevo, probablemente en Troas, y arrastrado de regreso a la Roma de Nerón. Esta vez, la protección de su ciudadanía romana no le vale de nada, ya que la persecución contra los cristianos es una política de Estado. Es arrojado a la cárcel mamertina, fría, oscura y temida. El miedo a la persecución de Nerón es tan grande que muchos lo abandonan. Escribe, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Solo Lucas, el fiel médico, permanece con él en su celda. Pablo está solo, enfrentando un invierno frío y una muerte inminente. Pide a Timoteo que le traiga su capote y, crucialmente, los pergaminos, sus notas y las escrituras. Pablo escribe la segunda de Timoteo, su epístola final, su testamento espiritual. En ella resume su vida con palabras inolvidables. Un desafío a su joven discípulo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sabe que la victoria no es escapar de la muerte, sino completar la misión. El apóstol, el experseguidor, está seguro de su recompensa. Escribe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su final es una victoria, no una derrota. El juicio final, probablemente ante el mismo Nerón, fue rápido y decisivo. A diferencia de Pedro, que fue crucificado, Pablo, como ciudadano romano, tiene derecho a una forma de ejecución más digna, la decapitación con espada. La sentencia se dicta y su muerte se fija. El lugar de la ejecución, según la tradición, fue en las afueras de Roma, en el camino a Ostia, la vía ostiense, en un lugar llamado Aquae Salviae, las Tres Fuentes. Pablo es escoltado por un pequeño grupo de soldados. Su carrera, que comenzó en un camino polvoriento hacia Damasco, termina en otro camino polvoriente hacia la muerte. Pablo llega al lugar. El verdugo y los soldados están presentes. El anciano guerrero, el incansable viajero, se arrodilla. Ya no hay miedo. Su mente, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, ahora está en paz total. Antes de que el verdugo levante la espada, Pablo susurra sus últimas palabras. La tradición, aunque no bíblica, es un poderoso eco de su vida. Señor, ¿quién eres?, había sido su primera pregunta en Damasco. Ahora su última oración es la aceptación gozosa de su destino. Señor, estoy listo. El sonido del golpe es claro y definitivo. El ciudadano romano, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el sembrador de la fe en Europa, es ejecutado en el nombre del imperio que lo protegió y lo mató. Su vida se derrama como una libación. El cuerpo del apóstol está muerto, pero su voz nunca ha sido silenciada. Sus 14 epístolas no son solo cartas, son los cimientos de la teología cristiana. Escribió sobre la gracia, la fe, la ley, el amor y la resurrección con una profundidad que transformó una secta judía en una religión mundial. Pablo no era uno de los 12 originales.
Nunca caminó con Jesús de Nazaret. Sin embargo, su ministerio, impulsado por una conversión dramática y una dedicación fanática, fue el puente indispensable entre la fe judía de Jerusalén y el futuro gentil del Imperio Romano. Él fue el segundo fundador del cristianismo. El Imperio Romano, con todo su poder militar y su pompa imperial, desaparecería. La pequeña secta, forjada por el dolor y la persecución de hombres como Pablo, sobreviviría. La corona de justicia que él había anticipado se convirtió en el símbolo de su triunfo. El sol se pone sobre la vía Ostiense, bañando el lugar de la ejecución en un cálido resglón. El mensaje del hombre decapitado, el que decía que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, continuó resonando. El sistema de César fracasó. El mensaje de la gracia, llevado a los confines del imperio por el apóstol Pablo, triunfó. Y esa es la historia de cómo la fe de un solo hombre reescribió el destino de la humanidad.